¿Sabías que dormir para un campesino medieval no era comodidad, sino pura supervivencia? Entre frío, suciedad y animales, sus noches eran una batalla constante. Hoy te cuento cómo resistían esas gélidas y ruidosas noches de invierno. Número 1. Cuando el sol se oculta y la muerte acecha entre corrientes de aire. A medida que el sol desaparecía tras el horizonte y el viento helado barría los campos desnudos de Europa medieval, los campesinos se preparaban no solo para descansar, sino para sobrevivir otra noche. La idea moderna de hogar, dulce hogar no existía. En invierno, cuando las temperaturas nocturnas descendían con facilidad a menos 10 grados centígrados e incluso menos en regiones del norte, el sueño se transformaba en una experiencia de resistencia. No había calefacción central, ni ventanas con doble cristal, ni mantas eléctricas. Dormir era exponerse al frío, a la humedad y a una cama compartida con insectos, animales y otras personas. Las noches duraban cerca de 14 a 16 horas en pleno invierno. Sin iluminación artificial, el mundo se volvía oscuro y silencioso desde muy temprano. No había nada que hacer más que esperar el amanecer y no morir congelado en el intento. Número 2. Tierra, piedra y paja, el lecho del campesino. La mayoría de los campesinos dormían en el suelo mismo. Sus camas eran montones de paja o heno apilados directamente sobre tierra o losas de piedra. No había somier ni estructura de madera. La palabra colchón no aplicaba. Los que tenían algo más de recursos envolvían la paja en sacos de tela burda, a menudo hechos con lino áspero o retazos de ropa vieja. Esa era la versión lujosa. Sin embargo, la realidad era que estos montones perdían su forma, no ofrecían apoyo y acumulaban humedad rápidamente. Con el tiempo, la paja se volvía dura, polvorienta y maloliente, y muchas veces era usada por meses sin cambiarse. Imagínalo, cada noche, durante semanas, regresabas a un bulto sucio y aplastado que crujía al moverse y olía a moho, orina y transpiración. Número 3. Una cama viva, llena de criaturas no deseadas. El colchón de paja era un nido perfecto para los peores compañeros de cama posibles. Pulgas, chinches, ácaros, piojos, hasta ratas y pequeños reptiles, dependiendo de la zona. Las picaduras eran constantes, provocando infecciones, heridas abiertas y una incomodidad que arruinaba cualquier intento de dormir. Algunos campesinos desarrollaban erupciones que jamás sanaban del todo, y era común encontrar pústulas y llagas provocadas por las mordidas nocturnas. No era raro que la paja estuviera mezclada con excremento animal o residuos de estiércol usado para calentar el hogar. Esto no solo hacía del lecho un lugar asqueroso, sino un riesgo constante de infección. Número 4. Dormir con animales. Necesidad, no opción. En invierno los animales no se quedaban en el establo. El ganado, las gallinas, los cerdos e incluso los perros y gatos eran traídos dentro de la vivienda. ¿La razón? Calor. Un cerdo adulto puede llegar a pesar 120 kilogramos y por su tamaño emitir una cantidad considerable de calor corporal. Dormir junto a uno no era cómodo ni limpio, pero podía significar la diferencia entre amanecer tibio o congelado. Estos animales vivían, comían y dormían en el mismo espacio reducido que la familia. Las heces eran un constante en el suelo, los olores se mezclaban con el humo del fuego y el chillido nocturno de los animales era tan común como los ronquidos humanos. Número 5. Almohadas, el lujo que nadie conocía. Las almohadas como las imaginamos hoy eran inexistentes. Para apoyar la cabeza, los campesinos recurrían a lo que tuvieran a la mano: ropa enrollada, sacos de arpillera o incluso un brazo doblado. En algunos casos se utilizaban trozos de madera envueltos en tela, aunque estos eran duros e incómodos. Otros, buscando un toque de aroma, llenaban pequeños sacos de hierbas secas como lavanda o romero, que ayudaban a disimular los olores corporales y del entorno. No eran soluciones cómodas, pero eran preferibles a dejar la cabeza sobre el suelo helado. Número 6. Nada protegía del agua, la orina ni el techo que goteaba.
Las viviendas campesinas no eran impermeables. El techo hecho de paja, ramas o madera goteaba con frecuencia, especialmente durante lluvias o deshielos. No había lonas ni cubiertas plásticas. Todo líquido que caía sobre el lecho simplemente se absorbía. Además, los accidentes eran comunes. La incontinencia, especialmente en ancianos o niños, no era infrecuente y la orina empapaba la paja sin que se cambiara. El hedor era parte del ambiente, al igual que los sonidos húmedos de goteras y respiraciones congestionadas. Número 7. Todos juntos todo el tiempo. No existía privacidad. Dormir era una actividad comunitaria. En una misma cama improvisada podían encontrarse el abuelo, los padres, los niños e incluso algún vecino de paso. No porque se quisieran mucho, sino porque compartir el calor era esencial. Las familias acomodaban a los más pequeños en el centro de la cama grupal. De esta forma, estaban rodeados de cuerpos adultos que conservaban el calor, una estrategia necesaria cuando la temperatura interior apenas alcanzaba 5 grados centígrados en muchas casas. Dormir solo era considerado un lujo o una sentencia de muerte en invierno. Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Sigamos! Ruido, olores y una tolerancia que desafiaba el entendimiento moderno. Imagina cerrar los ojos en una estancia de no más de 38 metros cuadrados, compartida por hasta 10 personas, más algunos animales de granja. No hay paredes divisoras, no hay puertas interiores, ni mucho menos ventanas con doble acristalamiento. Solo un espacio oscuro, saturado por el olor a humo rancio, cuerpos sudados, restos de comida y orina estancada en algún rincón. Ahora intenta dormir ahí. Dormir en la Edad Media no era una experiencia personal, era un evento colectivo, ruidoso y saturado de estímulos. Los campesinos no contaban con el lujo de exigir silencio o privacidad. El descanso se daba entre ronquidos profundos que parecían rugidos, accesos de tos provocados por el frío, a menudo por debajo de los 0 grados centígrados en invierno, flatulencias nocturnas incontrolables, conversaciones inconscientes, pesadillas gritadas al vacío y el crujido constante de cuerpos que se acomodaban sobre un colchón de paja maloliente. Y sin embargo, nadie se quejaba. No porque no les molestara, sino porque simplemente no había alternativa. Si una pierna ajena rozaba la tuya, si un codo golpeaba tu cabeza o si el aliento agrio de un abuelo te daba directo en la cara, lo único que podías hacer era girarte, encogerte un poco más y arrimarte al calor humano. Protestar era inútil, dormir era una necesidad, no un derecho confortable. Incluso los animales añadían su sinfonía, gallinas cacareando en medio de la noche, perros jadeando o rascando el suelo y cerdos gruñendo a centímetros de los durmientes. Era un concierto que nadie quería escuchar, pero todos aceptaban con resignación. Hogares diminutos, calor, descanso y mucho ingenio. Las casas campesinas, más parecidas a refugios improvisados que a viviendas reales, rara vez superaban los 40 metros cuadrados. Todo ocurría allí. Cocinar, comer, dormir, criar a los hijos, sobrevivir. No existían habitaciones, ni salones, ni dormitorios separados. Solo un único espacio, muchas veces con piso de tierra compactada o piedra suelta. La única fuente de calor durante los meses más fríos, especialmente entre diciembre y febrero, cuando las temperaturas descendían por debajo de los menos 5 grados centígrados por la noche, era el fuego central del hogar. Pero este fuego no era eterno. La leña era un recurso limitado y la mayoría de las familias pobres no podían permitirse mantenerlo encendido durante la noche. Generalmente se apagaba alrededor de la medianoche, cuando ya no quedaba más madera seca que quemar. Reavivarlo al amanecer era una tarea compleja, requería yesca, habilidad y sobre todo, suerte. Si no se tenía leña seca o no se había protegido adecuadamente del hielo, podían pasar horas antes de tener otra llama encendida. En estas condiciones, intentar dormir solo en una esquina más tranquila de la casa no era solo una mala idea, era una sentencia de congelación. El calor corporal compartido era la única calefacción real. Dormir juntos, muy juntos, no era una costumbre, era la única forma de sobrevivir.
acomodaciones alternativas, cuando tumbarse era un lujo. En hogares particularmente hacinados o en familias que compartían el espacio con animales, dormir tumbado era un privilegio reservado para los más pequeños o los ancianos. El resto se las arreglaba como podía. Muchos dormían sentados, con la espalda apoyada contra una pared de madera mal sellada o recostados contra el cuerpo del vecino más cercano. Algunos incluso se turnaban para recostarse si el espacio era verdaderamente escaso. En regiones gélidas del norte de Europa, como Escandinavia, surgieron adaptaciones más prácticas. Se construían plataformas de madera elevadas sobre el nivel del suelo, similares a literas rústicas. Estas plataformas no tenían colchones, solo una capa de tela o paja compacta. Sin embargo, al estar elevadas, permitían evitar el contacto directo con el suelo congelado, donde la temperatura podía descender hasta los -10 grados centígrados en plena noche. En estos espacios elevados, los cuerpos se apilaban literalmente uno sobre otro. No era raro ver una madre con un bebé en el pecho, con 2 niños a sus lados y un padre recostado en los pies, formando una estructura humana diseñada para conservar calor. El cuerpo humano como una estufa rudimentaria. Aunque desconocían los principios de la termodinámica, los campesinos medievales sabían por pura experiencia que el cuerpo humano emitía calor y que ese calor, aunque débil, podía ser aprovechado. Un adulto en reposo genera aproximadamente 100 vatios de energía térmica, el equivalente al calor de una bombilla antigua. En una casa donde dormían 6 o 7 personas, la suma podía alcanzar los 700 vatios, suficiente para elevar ligeramente la temperatura de la habitación, siempre que no hubiera corrientes de aire. Las casas, construidas con materiales rudimentarios como madera, barro y techos de paja, eran poco aislantes. Por eso toda fuente de calor contaba. Los campesinos se acostaban juntos, en línea o en forma de círculo, y usaban sus propios cuerpos como murallas térmicas contra el frío de la noche. Los bebés más vulnerables al frío eran envueltos en varias capas de ropa de lana o lino reciclado. En muchos casos, se les coloca entre los pechos de la madre o entre los cuerpos adultos, para mantenerlos a salvo de una hipotermia silenciosa. Incluso los animales de compañía, como los perros, eran bienvenidos en la cama, no por cariño, sino porque ayudaban a aumentar esos valiosos grados centígrados. Privacidad, una palabra sin sentido en la Edad Media. Hoy damos por sentado que dormir es un acto privado, pero en el mundo campesino medieval esa idea era tan ajena como la electricidad. Los niños crecían viendo a sus padres, abuelos y hermanos dormir, comer, cambiarse de ropa o incluso tener discusiones o momentos de intimidad, todo en el mismo espacio. No había tabiques, no existían habitaciones privadas y las puertas internas eran un lujo arquitectónico que los campesinos no conocían. La única puerta era la de entrada, hecha de madera pesada, reforzada con una barra transversal o tranca improvisada. Esa barrera era vital. Impedía que el calor escapara y protegía a la familia de ladrones, robos u otros animales salvajes. Los niños no aprendían sobre la vida mediante libros o explicaciones, lo aprendían observando. Sabían quién lloraba por las noches, quién hablaba dormido, quién tenía pesadillas recurrentes o quién sufría de incontinencia. La vida era abierta, ruidosa y compartida, incluso en el sueño. La noche, enemiga del descanso. Para un campesino medieval, la noche no era sinónimo de descanso, era una continuación de la lucha por la supervivencia. El frío, los ruidos, los cuerpos apretujados y la incomodidad de la cama hacían que dormir fuera una tarea fragmentada. Muchas veces, el sueño se dividía en 2 bloques, uno antes de la medianoche y otro después de una pausa obligada por el frío, los ruidos o la necesidad de atender el fuego. Era común que los campesinos se despertaran en la oscuridad, buscaran el cubo para orinar, si no tenían más remedio lo hacían en un rincón de la casa, alimentaran las brasas o simplemente se quedaran quietos esperando poder volver a cerrar los ojos. No existía el concepto de insomnio porque nadie esperaba dormir de corrido. El cuerpo descansaba cuando podía y eso era suficiente si lograbas evitar congelarte. Sobrevivir hasta que la tierra volviera a respirar calor.
El invierno era largo, despiadado y cruel. Durante meses el suelo estaba duro como piedra, la humedad se filtraba por cada rendija y la oscuridad parecía eterna, pero la esperanza llegaba con la primavera. Cuando la temperatura volvía a subir por encima de los 5 grados centígrados, cuando los animales podían volver al exterior y el barro sustituía al hielo, la vida se hacía un poco más llevadera. Dormir seguía siendo incómodo, pero al menos ya no era una batalla constante contra el frío. Durante los meses más duros, sin embargo, cada noche era un desafío, una especie de ritual de resistencia silenciosa. Nadie sabía si despertarían sanos o si despertarían siquiera. Hoy en día, cambiar un colchón duro o quejarse por el ruido del vecino puede parecer natural, pero para los campesinos de la Edad Media, descansar era una lucha más, tan intensa como arar la tierra o sobrevivir al hambre. No existía el silencio, no existía la higiene, no existía el confort. Solo cuerpos amontonados, alientos cruzados, paja maloliente y el leve consuelo de una llama temblorosa en la chimenea. Y sin embargo, resistían, porque aunque sus camas eran poco más que montones de paja húmeda, aunque el frío les calaba los huesos, aunque compartieran el espacio con ronquidos, suspiros, llantos y sus propios pensamientos, ellos seguían adelante. No dormían como nosotros, no tenían el lujo de un colchón ergonómico, una manta eléctrica o una habitación en silencio. Dormir para ellos no era un placer, era una prueba de resistencia. Aguantaban porque no había alternativa, porque sabían que la vida era dura, pero también sabían que cada amanecer que lograban ver era una victoria silenciosa sobre el hambre, el frío y el tiempo. Ellos no se quejaban por no descansar 8 horas, se conformaban con no congelarse, no necesitaban despertadores, el canto del gallo o el primer rayo de sol bastaban para decirles que, una vez más, habían sobrevivido. Y si te parece dura la vida de un campesino medieval, imagina hacerlo cada noche, toda tu vida, sin jamás conocer otra forma de descanso. Sus noches no eran cómodas, pero su espíritu era inquebrantable. Y si te impresionó todo esto, imagina lo que viene en el próximo video. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en más viajes al pasado donde la historia no se cuenta, se sobrevive.